¿Cómo están, chicos? Bueno, continuando con el curso de implementación, lo que quiero es que ahora veamos el tema del análisis de mercado, ¿no? ¿Qué puntos son importantes aquí? Bueno, primero es tener claro y entender cómo es el macroentorno y el microentorno de una empresa. Entendamos al macroentorno como todos los factores que afectan, que pueden afectar a la empresa, pero que no dependen de la empresa necesariamente, ¿ok? Pero que pueden ser aprovechados por la empresa y que pueden afectarle a la empresa sin que depende de ella también, ¿no? Y el microentorno es lo contrario, es todo lo que depende de los clientes y lo que depende de la interacción de la empresa hacia los consumidores, hacia los proveedores, los competidores, ¿sí? Y el mercado en sí. Entonces, el macroentorno, vamos a ver, para el macroentorno vamos a ver qué factores son los que afectan, ¿no? Tenemos en este caso el aspecto económico, el aspecto cultural, el aspecto político, el aspecto demográfico, tecnológico y natural. Porque ¿quién no está libre de los aspectos que afectan que la economía, ¿no? Que estén afectando en estos momentos, como por el tema que estamos pasando en estos momentos de la pandemia y la cuarentena en la que estamos en el Perú, bueno, y la mayor parte del mundo. Económicamente muchos sectores se han visto afectados y es algo que no dependía de nosotros. Si nosotros fuésemos la empresa, muchas empresas han tenido que cerrar básicamente por este problema. Y hay de un desequilibrio económico porque estamos en recesión. Simplemente no hay producción en el Perú y el crecimiento del país se ha detenido. Pero es un factor que no dependía de la empresa. Entonces son factores externos, exógenos, que nos afectan como empresa, pero que lamentablemente pues no dependían de nosotros. El aspecto cultural también, cómo nos está afectando el tema de educación, ¿sí? La cultura misma, las costumbres, cómo pueden afectarnos también a nosotros como empresa, ¿no? La parte política, las decisiones que se están tomando actualmente, cómo nos puede afectar. Hay empresas que se pueden beneficiar porque los dueños se están beneficiando por el tema de sus aportes de AFP, por ejemplo, con esta ley que ha salido actualmente, ¿no? Que fue aprobada por el Congreso. Y seguir la normativa de las leyes también ahora con el tema del aspecto político, por ejemplo, respecto a que los negocios actualmente van a tener que ingresar al mercado, van a tener que ingresar o reingresar al mercado, mejor dicho, pero ya cumpliendo ciertos protocolos de seguridad y salubridad a fin de que la ciudadanía no esté afecta nuevamente a caer con el virus. Entonces el Congreso mismo y el Ejecutivo mismo, pues es el aspecto político, ya dio la normativa y es algo por lo cual se tienen que regir las empresas actualmente y sobre todo los principales sectores que van a empezar ahora, después de este levantamiento de cuarentena. La parte demográfica, bueno, por la parte demográfica, la cantidad de gente, la cantidad de personas, eh, la edad que tienen, si son más hombres, más mujeres, quiénes son los que consumen, ¿sí? El aspecto demográfico es importante porque probablemente hay gente que ya puede dejar de consumir nuestros productos, ¿no? O hay gente que va a tener que consumir más nuestros productos, entonces son aspectos que no dependían de nosotros, pero ahora por tema de demanda y demás, estamos obligados a tener que dar mayor cantidad de productos o cambiar de línea de productos en algunos casos. El aspecto tecnológico, empresas que no han estado acostumbradas, por ejemplo, a actuar en redes sociales, ¿no? A través de plataformas como, ¿sí? Como Facebook, Instagram, eh, simplemente no estaban en el mercado y ahora se han visto obligadas a tener que aprender de eso para poder estar más en mayor contacto con los clientes. Y sobre todo también entender que ahora tenían que haber invertido pues, en plataformas, en temas tecnológicos respecto, por ejemplo, a algún tipo de maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, son aspectos tecnológicos que nos pueden afectar también a nosotros, ¿no? Si es que no estamos preparados para esto. Y el aspecto natural que, bueno, no podemos decir que el tema del coronavirus es un tema natural necesariamente porque hay muchas teorías en las cuales se establece una que ha sido provocado, que fue fabricado en un laboratorio. Pero por ejemplo una inundación, el fenómeno del Niño que pasó hace unos años, son fenómenos naturales, entonces que afectaron a muchos negocios también. Y bueno,
Eso es parte del macroentorno, ¿no? Entender las cosas, los factores exógenos que pueden afectar a la empresa, pero que no dependen necesariamente de la misma, ¿no? Macroentorno. Entonces, demográfico, la población, ¿no? Económico, costos y gastos del consumidor, natural, posibles daños ocasionados en el medio ambiente, tecnológico, el internet, las redes sociales, cambio, entre otros. El aspecto político, la política fiscal, nacional, legislación, la parte comercial, la política de precios. La parte cultural, los cambios de valores, el interés por el cuidado de la salud, etc., ¿no? Es lo que está pasando ahora. Ahora el tema cultural se está volviendo mucho más alineado hacia el lado de salubridad, ¿no? Y el microentorno tiene que ver con la parte que sí depende de la empresa. Tiene que ver con el manejo con los clientes, quién es el consumidor final o los intermediarios también, los puntos de venta. La negociación con los proveedores, ¿sí? Los competidores, también saber con quiénes estoy compitiendo y qué parte del mercado yo puedo estar ocupando dentro de mi sector. Y el mercado mismo, la comunidad, el gobierno, la prensa, todo. O sea, que nosotros podemos influir en ellos necesariamente, ¿no? Cuando hablamos del análisis de la demanda, lo que nos interesa es tener en claro el perfil de los consumidores, ¿sí? Porque tenemos que tener claro cuál es la cantidad real o la cantidad potencial de consumo que va a tener la empresa. Y para eso es clave pensar como consumidor. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que lo que normalmente hacen las empresas es fijarse en que ellos manejan el producto y ellos lanzan un producto porque tal cual lo conocen, consideran que va a tener aceptación en el mercado. Lo que no se han puesto a pensar ellos, o estas empresas que piensan de esta manera, es que hay muchas tendencias que están cambiando, el mercado cambia también, por lo tanto la demanda cambia también o se modifica, ¿no? Entonces, tenemos que estar alineados a lo que quiere el mercado. No es simplemente decir lanzar el producto por lanzarlo, es lanzar el producto, pero antes de eso hay que saber cuáles son las necesidades específicas, los gustos y las preferencias de los consumidores, para poder darle a los consumidores lo que necesitan, porque realmente al darles eso, recién vamos a poder generar el posicionamiento que queremos en la mente de ellos. Generar esa recordación de marca es lo primordial que debe buscar la empresa. Entonces, para eso tengo que saber cuál es el perfil de los consumidores que deberían estar consumiendo mi producto, qué características tienen ellos, ¿no? Qué edades, el nivel de ingresos, qué tipo de gustos, dónde están, ¿no? Dónde están ubicados, más o menos. Y eso viene a continuación, que cuando hablamos del mercado meta. ¿El mercado meta a qué se refiere? ¿No? Es el total de posibles compradores de nuestro producto. ¿Dónde están y sobre todo cuántos son? Sobre todo. Entonces, los objetivos del análisis de mercado meta, ¿sí? Tu mercado objetivo, que es tu market share, así se conoce en inglés, market share, debe ser muy específico, ¿no? Ahí tenemos ¿qué cosas son las que tenemos que enfocarnos aquí? Es el volumen de ventas, por marca, por producto, ¿no? La participación de mercado también es importante. No todas las empresas logran tener una noción exacta de cuál es su participación de mercado, porque a veces están en un rubro en el cual es muy masivo y hay demasiada competencia, entonces es difícil medir la participación de mercado que tienes en todo el mercado, pero sí lo puedes hacer en función a tu mercado meta, o sea, a tu segmento de mercado, que es algo que vamos a ver a continuación. Participación en el segmento y las utilidades del producto. ¿Cuánto me genera cada producto que yo vendo? ¿No? Mercado meta. La cantidad de posibles compradores que voy a tener en este mercado. El tamaño y valor de mercado. Acá es importante porque va a depender del perfil del consumidor, ¿no? Y cuánta población exista con este perfil también, ¿no? Por ejemplo, acá les mencionan el caso de los cereales, ¿no? Veamos las marcas que existen y cuántas cajas, ¿no? En un anaquel, en un supermercado. Así como una regla de tres, podemos obtener una forma muy aproximada de la participación que tiene cada una de estas marcas en el mercado, ¿no? Entonces, si esto se multiplica por el número de hipermercados y supermercados a nivel nacional, obtenemos grandes rasgos y tamaño de valor de mercado de los cereales a nivel regional o nacional, ¿no? O sea, hacemos un cálculo aprox, ¿no? Decimos cuáles son las marcas más posicionadas. Entonces, hay consumidores que van a poder determinar cuáles son las marcas que más venden, ¿no? O que más consumen. Y eso nos da una percepción también. Por eso es que cuando ustedes ven en los anaqueles, por ejemplo, en los supermercados, la marca que ven en mayor cantidad
expuesta es porque es la que tiene mayor participación, es la que tiene mayor posicionamiento, es porque es una de las que más compran, por eso es que hay más demanda de ese producto y por eso es que tiene que haber mayor cantidad de productos ofrecidos en ese anaquel, ¿no? Entonces es importante saber cuál es el perfil del consumidor aquí y sobre todo en el porcentaje, ¿no?, de clientes que puedes tener para esta marca. Y para cerrar, la idea es tener claro cuál es el tema cuál es una diferencia entre segmentos y nichos de mercado, ¿no? Para ser más concreto, el nicho es algo más específico que el segmento. El segmento es una parte del mercado que tiene ciertas características, ¿sí? Pero el nicho de mercado tiene que ver con características mucho más específicas, ¿sí? Yo puedo decir que el segmento, por ejemplo, ¿por qué es importante segmentar? Porque me permite alinear mis esfuerzos de marketing, de ventas, a un grupo de personas que sé que tienen la tendencia a poder adquirir mi producto o mi servicio de manera más fácil, por la zona donde se ubican, por las características que tienen. Pero dentro de ese segmento, yo puedo alinear un nicho de mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, si tomamos el tema en los catálogos, como el caso de Avon, en su segmento el segmento tiene varios perfiles, para caballeros, para damas, para niños, señoritas, ¿no? Entonces, ¿el nicho cuál sería? Muy específicos, uno es moda y hogar, ¿no? Moda y hogar. ¿Por qué? Porque ofrece una gran variedad para este nicho específico de mujeres que por su actividad no tienen tiempo de ir a comprar artículos de hogar, etc., ¿no? Entonces, lo piden por catálogo y está dirigido a un segmento, o sea, está dentro del segmento de los perfiles que tienes en tu segmento, a uno de esos perfiles está dirigido ese nicho. Entonces, le das un producto diferenciado con ciertas características, más alineado a lo que ese grupo de potenciales clientes necesita, ¿no? Entonces, el nicho de mercado es más específico que el segmento, ¿no? El segmento es algo más grande. Eso es lo que hay que tener en cuenta, definir estas pautas cuando ya estamos por implementar, porque va a ser nuestra guía inicial para poder hacer nuestra planificación. ¿Ok? Eso es lo que quería comentarles por ahora y nos vemos el día de la videoconferencia.